Sí, sí se ve, vale. Ya. Bien, chicos. Entonces, estas imágenes son de la segunda semana y son del libro de Moore, ¿ok? Pero aquí nos vamos a concentrar únicamente en la formación del saco coriónico. Entonces, primero quiero que tengan en cuenta que todo esto que ven aquí es una esfera cortada a la mitad, ¿ok? Entonces, primero tenemos, si hacemos un acercamiento aquí, esto morado es un tejido conjuntivo que se denomina mesodermo extraembrionario, ¿ok? Entonces, en este mesodermo extraembrionario van a empezar a aparecer ciertas cavidades, como ven acá, que se denominan celoma extraembrionario. Entonces, estas cavidades chiquitas van a empezar a fusionarse entre ellas y van a formar un gran espacio, de tal forma en la que van a dividir este mesodermo extraembrionario en dos hojas. Acá podemos verlas. Una va a ser el mesodermo somático extraembrionario, que va a revestir a la superficie interna de las células del citotrofoblasto, que es todo este espacio en blanco. Esto viene a ser mesodermo somático extraembrionario y viene a recubrir también a la cavidad amniótica o el amnios. ¿Okay? Y la otra hoja viene a ser el mesodermo esplácnico extraembrionario, que viene a recubrir únicamente al saco vitelino, que es lo que vemos acá. Ahora, para la formación del saco coriónico, que básicamente tenemos una esfera, ¿verdad? Entonces, esta pared, esta esfera, es la que se denomina el saco coriónico. Entonces, va a estar formada por el mesodermo somático extraembrionario, ¿verdad? Y las capas del trofoblasto, que vienen a ser el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Entonces, chicos, si les llegan a preguntar, sí, ¿perdón? No, no, tranqui, se le va a activar el micrófono, creo que a Ángel. Ah, ok. Déjame hacer esto un poco más acá. Ok, entonces, hasta ahora tendríamos que la pared del saco coriónico vienen a ser mesodermo somático extraembrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. ¿Ok? Ahora, eh, este mesodermo va a empujar, por así decir, a las células del citotrofoblasto hacia el sincitio trofoblasto. Entonces se van a formar estas pequeñas columnas de células que ven acá, que se denominan vellosidades coriónicas primarias. Las vellosidades coriónicas básicamente van a ser esa estructura que va a permitir el paso de sangre, hormonas y nutrientes por la placenta, ¿ok? Va a permitir una conexión entre la madre y el feto, ¿ok? Bien, chicos. Ahora, quiero que tengan en cuenta esta formación, estas columnas de aquí, que son las vellosidades primarias, ¿ok? Ahora, en cuanto a las vellosidades coriónicas, existen tres fases, ¿ok? Es como un naces, creces y te reproduces. Entonces, chicos, tenemos, como recordamos en la imagen que vimos aquí, estas columnas de células. Aquí podemos ver que tenemos mesodermo somático extraembrionario. Aquí tenemos células del citotrofoblasto. Esto morado representa el sincitio trofoblasto. Y esto de color piel es el endometrio, ¿ok? Entonces, en una vellosidad coriónica primaria, ¿cómo la distinguimos? Porque únicamente vemos a la proliferación del citotrofoblasto hacia el sincitio trofoblasto. Luego tenemos que el mesodermo somático extraembrionario va a invadir a la parte central de estas vellosidades. Cuando ya vemos que el mesodermo se encuentra en esta parte central de la vellosidad, esto se denomina vellosidad coriónica secundaria. ¿Ok? Y vamos viendo que conforme se van desarrollando estas vellosidades, también se van a ir ramificando. Esto es como una planta, chicos. Tenemos el tronco y las ramitas, ¿verdad? Luego, perdón, me quité eso aquí. Luego tenemos a una vellosidad coriónica terciaria. La diferenciamos ¿por qué? Porque una vemos que ya está más ramificada y otra vemos que ya van apareciendo vasos sanguíneos. ¿Ok? Y otra que ya esta vellosidad se va introduciendo ¿hacia dónde? Hacia el endometrio de la mamá. ¿Ok? Chicos, hasta aquí todo bien. Si quieren que repita algo. ¿Sí? ¿No? Lo de la pared del saco crónico, ¿puedes volver a repetir eso, por favor? Sí. Ok, entonces tenemos una esfera, ¿verdad?
¿Sí han visto esos huevitos Kinder que son chocolate y por dentro tienen los juguetitos? Bueno, el chocolate es la pared del saco coriónico, ¿ok? Entonces, la pared va a estar formada por 3 capas de chocolate. Tenemos el mesodermo somático extraembrionario, las células del citotrofoblasto y las células del sincitio trofoblasto. Esa es la pared del saco coriónico. Son 3 capas, nada más. ¿Sí está bien? Sí. Bien, chicos. Entonces, seguimos. Ahora, en cuanto al útero de una mujer que no está embarazada, tenemos las capas, las que tenemos 3 capas. El perimetrio, que viene a ser la capa más externa, una capa fina y cerosa. Luego tenemos el miometrio, que es la capa más gruesa y muscular, mio es músculo, del endometrio. Y finalmente tendríamos la capa más interna, que viene a ser el endometrio. ¿Ok? Ahora, en una mujer embarazada, seguimos teniendo las 3 capas, perimetrio, miometrio y endometrio. La única diferencia es que en el endometrio de la mujer, este lo vamos a dividir en 3 capas diferentes. Y el endometrio de la mujer se denomina deciduo, ¿ok? Entonces vamos a tener una decidua basal, que es esta que está aquí, es la que se encuentra en contacto con las vellosidades coriónicas y por ende es la que va a permitir esta conexión materno-fetal. Luego tenemos una decidua capsular, que es esta que está aquí abajo, es decir, se encuentra, es como una cápsula, se encuentra recubriendo el producto, ¿ok? Y finalmente tenemos una decidua parietal, que no es nada más que el resto del endometrio, es decir, es lo que sigue recubriendo a la cavidad del útero, ¿ok? Les repito aquí, chicos. Tenemos que el endometrio, que ya en una mujer embarazada se denomina deciduo, ¿ok? Decidua basal, que es la que se encuentra en contacto con las vellosidades coriónicas, permite la conexión materno-fetal. Tenemos la decidua capsular, que es la que encontramos acá, que se encuentra sosteniendo, por así decir, o rodeando el embrión. Y luego tenemos a la decidua parietal, que es la que se encuentra bordeando a la cavidad uterina. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, ¿podrías repetir lo de la capsular, por favor? Claro. Entonces, en cuanto a la capsular, si ves, déjame ver si puedo rayar aquí. Bien. Entonces, la decidua capsular es lo que recubre al producto. ¿Ok? Espérame un ratito. Ok. Entonces, la decidua capsular viene a recubrir aquí el producto. Tenemos la basal, que es la que se encuentra en el sitio de implantación, por así decir. ¿Ok? Y tenemos la parietal, que es la que recubre a la cavidad uterina. ¿Ok? ¿Ahí todo claro? Sí, ya quedó claro, gracias. Espérame un ratito. ¿Qué pasó, Vale? Que no puedo sacar esto. Ya, mira, deja de, cuando inicie, ¿puedes dejar de compartir? Déjame ver aquí. O sea, es como que estuvieras, pon Ah, ya, como que ahí. arriba, ajá, pon como que arriba, ajá, y vuelve a compartir y ahí, y ahí sacas eso. Ya, a ver. Espérame un ratito, chicos. Que pusiste lo en las anotaciones. Sí. Ya, a ver. Eh, Ok, ahora sí. ¿Sí ya. pueden ver la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, chicos, ahora, como yo les estaba mencionando,
estas vellosidades van a empezar a ramificarse hacia la decidua basal, ¿ok? Hacia esta parte del endometrio. Ahora, un ejemplo que yo les estaba dando en la clase presencial es que no sé si ustedes han visto estas almohadillas que la gente cuando va a viajar en avión o en bus se ponen unas almohadillas en el cuello que son súper suaves. Entonces, digamos, esas almohadillas son tan suaves que si ustedes hacen un puño y hacen presión en esta almohadilla, en la almohadilla queda la forma del puño, ¿ok? Entonces, el puño va a ser este tronco de vellosidad, ¿ok? Y la almohadilla va a ser la decidua basal, es decir, el endometrio de la madre, ¿ok? Entonces, a medida que estas vellosidades se van penetrando en la decidua basal, va quedando esta forma aquí, este cuadrado. Este cuadrado en la placenta se denomina cotiledón, ¿ok? Y como ponemos el puño en la almohada, ¿verdad? Quedan estas hendiduras o estas pequeñas eminencias. Estos de aquí se denominan en la placenta tabique placentario, pero a nivel interno, ¿ok? Entonces, es como, aquí les pongo. Entonces, aquí tenemos una placenta. La placenta anatómicamente, tiene dos caras, una cara fetal y una cara materna. En la cara fetal nos encontramos con el cordón umbilical, ¿ok? Es decir, esta cara va en dirección hacia el feto. Y en la cara materna, que es esta parte, si ven estos cuadritos aquí, estos se denominan cotiledones. Y estas líneas que separan a los cotiledones son los surcos. Entonces, por dentro, estos surcos se denominan tabique placentario y, bueno, los cotiledones siguen siendo los cotiledones, chicos. Entonces, dentro de estos cotiledones vamos a encontrar de 2 a más vellosidades, ¿ok? Es decir, aquí adentro. Dentro de los cotiledones están las vellosidades. Entonces, en cuanto a la circulación placentaria, tenemos 2 arterias y una vena. Ahora, en los dibujos de anatomía, ya cuando van a estudiar en una persona ya joven, adulta, siempre van a pintar a las venas de azul y a las arterias de rojo, porque las venas son conocidas por transportar sangre con baja cantidad de oxígeno, mientras que las arterias son conocidas por transportar sangre rica en oxígeno. ¿Okay? Sin embargo, a nivel fetal va a ser todo lo contrario. Las arterias umbilicales son las que van a llevar sangre pobre en oxígeno y las venas umbilicales son las que van a llevar sangre rica en oxígeno al feto. ¿Ok? Entonces, esta circulación, este proceso de circulación lo vamos a empezar por medio de la madre. ¿Ok? Entonces, en la decidua basal, que es todo lo verde que vemos aquí, vamos a encontrar de 80 a 100 arterias en espiral, que son estas aquí, sin estas flechitas rojas. Entonces, por medio de estas arterias va a ingresar sangre oxigenada con nutrientes, con hormonas, todo lo necesario para el feto. ¿Ok? Entonces, estas arterias traspasan esta pequeña barrera o esta pequeña cubierta citotrofoblástica y llegan ¿hacia dónde? Hacia el espacio intervelloso. El espacio intervelloso es todo este espacio alrededor de la vellosidad, ¿ok? Entonces, llega la sangre materna hacia el espacio intervelloso y luego, por medio de difusión, alcanza los capilares de la vellosidad, ¿ok? Entonces, básicamente la sangre en oxígeno sube hacia la placa coriónica. La placa coriónica es esta parte de la placenta, chicos. Esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver estos vasos que se encuentran radialmente. ¿Ok? Es esta parte de aquí, la placa coriónica. Entonces, la sangre sube por la placa coriónica y luego alcanza el cordón umbilical. ¿Ok? Como podemos ver, sube por medio de la vena umbilical la sangre oxigenada y llega hacia el feto. Ahora, los desechos que el feto quiera expulsar, o sangre desoxigenada también, lo va a hacer mediante las arterias umbilicales. Siempre van a ser 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Entonces, de igual forma, llega la sangre pobre en oxígeno por medio de las arterias umbilicales, baja hacia la placa coriónica, ¿verdad? Y se introduce en las vellosidades.
Una vez que ya se realiza el intercambio gaseoso por medio de estos pequeños capilares, esta sangre es expulsada nuevamente por difusión hacia el espacio intervelloso, como vemos acá. Y finalmente regresa hacia el endometrio de la madre por medio de venas endometriales. ¿Ok? Hasta ahí quedó claro, chicos. Si quieren que repita algo, está bien, no hay problema. ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Bien, chicos. Aquí yo les puse una vellosidad coriónica término. Como les había dicho, tenemos el tronco, ¿verdad? Que se va a encontrar recubierto por amnios. Y tenemos ya las ramificaciones de estas vellosidades. Esto es algo que ya van a ver en la carrera a nivel microscópico, ¿ok? Entonces, básicamente ven una vellosidad en un corte transversal, como ven en esta imagen. Y bueno, los elementos que vendrían a ver aquí serían sincitio trofoblasto, alrededor de toda la vellosidad, mesodermo somático extraembrionario, que es todo lo que se encuentra dentro de la vellosidad. Estas pequeñas cavidades son los capilares que vemos acá. Y bueno, también tienen células de Hofbauer, fibroblastos, entre otras cosas. Y todo el espacio en blanco, la luz de aquí, es el espacio intervelloso, es decir, donde se encuentra la sangre materna. ¿Okay? Esto es como un pequeño dato nomás. Entonces, aquí como les venía diciendo, chicos, si ven esta pequeña membrana, esta fundita blanquecina, esto es el amnios, ¿ok? Que se encuentra incluso recubriendo a todo el cordón umbilical. Aquí es donde se disponen, entonces básicamente llegan las arterias umbilicales y las venas umbilicales y se abren paso alrededor de toda esta cara fetal. Aquí es donde se forma la placa coriónica, chicos. Ya en la placa coriónica, estos vasos es como que se hunden ¿hacia dónde? Hacia los cotiledones, con las vellosidades. ¿Ok? Entonces, dentro de los cotiledones, para quedar claros, dentro de estos cotiledones están las vellosidades. ¿Ok? Esta es la cara que va hacia el feto, mientras que estos cotiledones se encuentran básicamente un poco adheridos al endometrio de la mamá, es decir, a la deciduo basal. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, enfocándonos un poco en lo que dice Martini, tenemos que en la semana 4, Martini lo que les indica es que ya se realiza el pliegue cefalocaudal, ¿verdad? Y con esto se produce un pequeño estrechamiento aquí a nivel del saco vitelino, formando el tallo vitelino. Ahora, lo que yo quiero que se enfoque es de que a este nivel o en este estadio podemos ver que las vellosidades coriónicas, si ven estas ramitas acá, se encuentran rodeando a toda la esfera, es decir, a todo el saco coriónico, ¿verdad? Sin embargo, ya para la semana 5, lo que les dice Martini es que todo el producto, el embrión, va a sobresalir con el endometrio, pero sobresalen hacia la cavidad uterina. Esto es un corte sagital de útero, ¿ok? Todo este espacio, toda esta luz, es la cavidad uterina. Entonces el embrión que se encontraba aquí aplastadito sobresale, ¿ok? Y sobresale junto con la decidua, tanto decidua basal, decidua capsular y decidua parietal, ¿ok? Y luego tenemos ya en la semana 10, que Martini no es muy específico en cuanto a fechas, pero bueno, al menos en Moore les va a decir que a partir de la semana 8 más o menos, las vellosidades, si ven aquí las vellosidades se encuentran aún recubriendo todo el saco coriónico, ya para la semana 10 únicamente vamos a ver vellosidades a nivel de la decidua basal. ¿Ok? Las vellosidades van a quedar aplastadas por la decidua capsular. ¿Por qué? Porque el embrión va creciendo. ¿Ok? Entonces, a medida que este saco va creciendo, deja que las vellosidades sean aplastadas, porque van a quedar entre la decidua capsular y entre el corión. ¿Ok? Aquí podemos ver el corión y decidua capsular. Entonces, estas vellosidades quedan aplastadas y finalmente nos da lugar
a la membrana amniocoriónica. Aquí no se las menciona, chicos, solamente se los digo como un dato. Estas capas se van a ir fusionando, tanto el corion como el amnios, se forma la membrana amniocoriónica, y es esta membrana la que al romperse induce al parto. ¿Okay? Una vez que se rompe la membrana amniocoriónica, se libera el líquido amniótico, y bueno, eso es lo que le dicen que se rompió de fuente. Justamente eso, chicos. ¿Okay? Pero ya para la semana 10 únicamente les indica que, bueno, ya no hay vellosidades a nivel de la decidua capsular. ¿Ok? Chicos, hasta ahí no hay preguntas. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Perfecto. Bien, chicos, esta imagen también es del libro de Martini y aquí les explica de igual manera la circulación placentaria. Entonces, aquí como pueden ver, esto aquí, esto blanquecito, es la decidua basal, el endometrio de la mama. Entonces, en este endometrio nos encontramos con las arterias en espiral, ¿verdad? Que van a llevar sangre materna, es decir, sangre con oxígeno, ¿hacia dónde? Hacia el espacio intervelloso, como vemos acá en azul. Esta sangre entra hacia la vellosidad, ¿verdad? Sigue el recorrido por estos vasos, llega hacia la placa coriónica, que es todo este espacio que vemos acá, y finalmente llega hacia el cordón umbilical. ¿Ok? Lo mismo con las arterias umbilicales, es decir, que ya eliminarían los desechos, sale la arteria umbilical, ¿verdad? Sale la sangre, entra a la placa coriónica, luego se abre paso hacia las vellosidades, ¿verdad? Y de las vellosidades es expulsado nuevamente hacia el espacio intervelloso. Aquí ya podemos ver estas flechitas. Sale hacia el espacio intervelloso la sangre desoxigenada y entra nuevamente al endometrio de la madre. ¿Ok? Bien, chicos. En cuanto a placenta, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, le pueden hacer con confianza, chicos. O si quieren que repita algo. ¿Todo bien? ¿Puedes repetir la última diapositiva, por favor? Sí. Ok, entonces esto viene a ser parte de la circulación placentaria, ¿verdad? Entonces, aquí, perdón, aquí tenemos la decidua capsular, perdón, la decidua basal, que es el endometrio de la madre. Entonces, si hacemos un acercamiento en esta imagen, esto es lo que nos enfoca en el libro. Entonces, en el endometrio de la madre tenemos aproximadamente de 80 a 100 arterias en espiral, ¿ok? Estas arterias van a llevar sangre oxigenada desde la madre hasta el feto. ¿Cómo lo hacen? Estas arterias sobrepasan, ¿verdad? La membrana citotrofoblástica, es decir, que del endometrio entran hacia el espacio intervelloso, ¿ok? Es decir, el ambiente donde se encuentran las vellosidades. Entonces, dejan la sangre en este espacio intervelloso y por medio de difusión, esta sangre oxigenada entra hacia las vellosidades, ¿ok? Entonces, estos vasitos rojos de aquí, que son las venas umbilicales, bueno, que van a ser las venas umbilicales, dejan el paso de entrada, ¿verdad?, hacia la placa coriónica. Esta es la placa coriónica. Es como el techo de estos arbolitos, ¿ok? Entonces, la sangre oxigenada entra a la placa coriónica y luego se abre paso hacia el cordón umbilical. Ya del cordón umbilical, esto ya entra hacia el feto, ¿ok? Le proporciona nutrientes, hormonas y sangre oxigenada, oxígeno, ¿ok? Ahora, en sentido contrario, es decir, ahora que el feto quiera botar desechos, uno de estos, sangre desoxigenada, dióxido de carbono, lo hace mediante las arterias umbilicales. Entonces, las arterias umbilicales, como su nombre lo dice, salen del cordón umbilical, ¿verdad? Se abren paso hacia la placa coriónica, como vemos acá, y luego entran hacia las vellosidades. ¿Ok? Ya en las vellosidades es que se realiza este cambio este intercambio de gases y la sangre desoxigenada entra nuevamente, acá ya podemos ver en esta flechita, entra hacia el espacio intervelloso, ¿ok? Entonces esta sangre desoxigenada sale al endometrio de la madre mediante venas endometriales,
¿ok? La sangre oxigenada de la madre entra por arterias endometriales y la sangre desoxigenada del feto entra a la madre por medio de venas endometriales, ¿ok? O vasos sanguíneos maternos, como les pone aquí. Entonces, sangre oxigenada entra por medio de arterias endometriales y la sangre desoxigenada sale del feto y entra al endometrio por medio de venas endometriales. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, ahora sí. Gracias, Valeria. Perfecto, chicos. Bien, chicos, entonces si no hay más dudas, le abrimos paso a Carlos. Lo que Carlos se fue a dormir. Ok, amigos, vamos a ver lo que ahorita es el periodo embrionario. Ya vimos lo que es la primera, segunda, tercera semana. Lo estoy compartiendo todo ya. Ya, ok, quiero decirles algo. Esta clase va a quedar robada. Vamos a ver todo el periodo embrionario y periodo fetal, pero, pero como primera, segunda, como la segunda y la tercera semana, es algo que puedo dar yo. Cuando terminemos la clase, solo si quieren un repaso flash, podemos darlo por sin grabación. Pero después que terminemos esto ya, para que esto quede grabado y puedan repasarlo, porque esta parte no la hemos grabado y no la hemos subido, ¿ok? Entonces vamos con periodo embrionario. Quiero que sepan algo. El libro Saladín y Martini te separan el periodo embrionario también dentro del primer trimestre. Cuando veamos periodo embrionario vamos a decir que va a ser desde la cuarta semana hasta la octava semana. Dios mío, qué fue dibujo. ¿Ok? Todo esto abarca en el primer trimestre. ¿Ok? Esto tiene explicación de por qué el primer trimestre, porque en el primer trimestre nos habla de que se van a crear los órganos, va a pasar ver su organogénesis. También el primer trimestre va a ser la ventana más débil de la madre, la ventana más débil de la madre en la cual va a poder sufrir cualquier agente teratogénico o cualquier enfermedad congénita. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener muy importante en realidad. ¿Ok? Tienen que saber eso. Esa es una característica como tal del primer trimestre. ¿Ok? Ahora, ya yéndonos a lo que es el periodo embrionario como tal, vamos a tener, en el periodo embrionario como tal, de la cuarta a la octava semana, va a haber, digamos, unos ciertos cambios importantes. Va a ocurrir dos cosas. Va a ocurrir la diferenciación del ectodermo y la diferenciación del mesodermo como tal. ¿Ok? ¿Ok? Escúchame, una cosa es diferenciación del epibrasto e hipobrasto, que eso sería en la segunda semana, ¿ya? Y una diferenciación del ectodermo con el mesodermo, que eso va a ser en el periodo embrionario como tal. Pero esto tiene una lógica como tal. ¿Por qué existe esta diferenciación de estas dos capas? Su libro no se los dice, sus libros no se los enseña, pero yo se los voy a enseñar para que entiendan mejor lo que es el periodo embrionario como tal, ¿ok? ¿Qué pasa en el periodo embrionario como tal? Va a ocurrir también el proceso de neurulación. Algunos libros te nombran que neurulación aparece en la tercera semana también. La neurulación empieza en la tercera semana como tal, pues se termina de formar en la cuarta, es decir, en el periodo embrionario. Pero la neurulación es cuando, digamos que el ectodermo como tal se forma un tubo que es el tubo neural. El libro te menciona que los dos estadios más importantes, o las dos cosas más importantes que pasan en lo que es el primer trimestre, a lo largo del periodo embrionario va a ser la formación, la formación del tubo neural y la creación de las somitas, que ya lo veremos eso más adelante. ¿Cómo se forma el tubo neural como tal? Pues bueno, nosotros teníamos lo que era el ectodermo, bueno, voy a ponerlo en azul, lo que era el ectodermo, lo que era el mesodermo que está en rojo y lo que era el endodermo de lo que está en amarillo. Teníamos un disco trilaminar, ¿no? Un disco trilaminar. ¿Qué es lo que pasa? En lo que es la parte azul, que es el ectodermo, va a aparecer, acá si se dan cuenta, aparece en el ectodermo, aparece una placa especializada de células epiblásticas mismo, pero o sea, de células del ectodermo. ¿Qué es lo que pasa? Aparece una placa neural. Esta placa neural como tal, por medio de pregamientos, ya se va a seguir como que, digamos, pregando como tal, para que se cierre, ya. Si se dan cuenta, se va como que pregando, entonces va a formar un pregue neural la cual será la placa neural que antes conocíamos, solo que ahorita va a ser un pliegue porque se está pregando. De ahí va a aparecer células especializadas en ambas puntas, la cual se denomina células de la cresta neural,
este tubo se va a seguir cerrando. Se dan cuenta que este periodo como que se va adentrando hacia abajo y se va cerrando así, ¿ok? Esto se va a seguir cerrando hasta formar un tubo como tal. El tubo neural nos va a dar todo lo que es el encéfalo, todo lo que es la médula espinal, ¿ok? Todo lo que viene a ser el sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Y asimismo vamos a tener ahora cosas diferenciadas. Es decir, que lo que antes conocíamos como ectodermo, que era una sola capa, ¿ya? Va a ser volver a un tubo. Se denomina tubo neural y va a estar también compuesto por lo que es el ectodermo superficial y por lo que es la cresta neural. A este proceso como tal es lo que se le nombra también la diferenciación del ectodermo. La diferenciación del ectodermo o la formación del tubo neural, también conocido, se va a realizar justamente comenzando la cuarta semana. Pero eso se lo dice su libro, por si acaso. Pero en realidad, algo que tienen que saber ustedes, para que aquí les voy a para toda la vida, esto en realidad pasa en la tercera semana. Y tiene una explicación lógica. Grábense esto. Los primeros sistemas que se van a empezar a crear va a ser el sistema nervioso y el sistema cardíaco. ¿Por qué el sistema cardiovascular? Porque el embrión va a crecer tanto que su parte de nutrientes, su abastecimiento de nutrientes ya no va a servir o ya no se va a abastecer solo con una simple difusión simple, que era lo que le hacía la placenta como tal. Ya no se va a abastecer solo con eso, va a necesitar un sistema que le cubra todo el embrión como tal, que le cubra todo el embrión lleno, que sea un sistema de vasos capilares que puedan administrar periódicamente todos los nutrientes a todo el embrión, de cabeza hasta la cola. ¿Ok? Y el sistema nervioso porque va a necesitar acciones, va a necesitar alguien que controle a este sistema que se está creando. Por eso es que desde la tercera semana se va empezando a formar el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Son los dos primeros sistemas que se van a crear primero como tal. ¿Ok? Entonces, yo la verdad es que esta sección de aquí, de cómo se forma el tubo neural, no es algo que se tienen que aprender ahorita, porque a la final solo se tienen que aprender que el tubo neural es una de las cosas más importantes, pero yo les explico cómo se forma el tubo neural para que puedan entender un poco el periodo embrionario como tal, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? O sea, igual ya les dije, esto no se lo van a tomar como tal, pero yo se los digo como para que tengan una mejor idea de cómo, porque es mejor explicarles que una capa que era el ectodermo como tal se va a diferenciar para formar el tubo neural. Entonces, si yo les digo que una capa ahora es un tubo, son dos ganglios, que son las crestas neurales, y es un ectodermo superficie, van a tener un poco más de sentido de por qué cuando vayan a estudiar ciertos órganos puedan asociarlos a las estructuras que están. Por ejemplo, yo les digo que el tubo neural va a traer lo que es la médula espinal, tiene sentido, porque al final ustedes se imaginan la médula espinal y es un tubo largote. Asimismo, cuando se ensancha el tubo neural a nivel del cráneo, va a formar lo que son las vesículas primarias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que en un futuro va a ser el cerebro como tal. Entonces tiene sentido, porque si solo ponemos un tubo y que se ensanche en toda la cabeza de ese tubo, ahora sí tiene sentido de que de ese tubo salió todo eso del sistema nervioso. Entonces, a la final, eso, empezando por ahí. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. A pesar de que ya les digo igual, no es algo que se van a tomar, pero es como que se están una idea. ¿Sí quedó claro esto? Sí, Carlos. Disculpen, Eh, adelante. sí, dime. No se te escuchó Esto, la pregunta. Ujú. esto de aquí se da en la cuarta o tercera semana, o sea, eh, me confundí un Eh, poco en eso. sí, o sea, en realidad esto pasa en la tercera, ya, pero el tubo como tal, ya el tubo formado y como lo dice su libro es en la cuarta semana, ¿ok? En la cuarta semana, ya. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ya, listo. Ahora, vámonos a la diferenciación del mesodermo. Tanto la diferenciación del ectodermo como la diferenciación del mesodermo son cosas que pasan en el periodo embrionario. ¿Ok? Son situaciones que pasan en el periodo embrionario. ¿Por qué les digo esto que se lo estoy enseñando? Porque me acuerdo que en una pregunta, una autoevaluación suya, salió una pregunta relacionada a esa. Te ponen las opciones: diferenciación del epibrasto y hipobrasto, diferenciación del ectodermo y mesodermo, unas cosas así. Ya. O te ponen diferenciación del mesodermo como tal. ¿Por qué se necesita diferenciar el mesodermo? Como yo les expliqué en la anterior clase, justamente en la tercera semana va a aparecer una estructura, que es la notocorda.
La notocorda es una estructura inductora por excelencia. ¿Qué quiere decir una estructura inductora? En nuestra vida siempre tenemos un inductor. Puede ser un amigo malo o un amigo bueno. Un amigo que te incita a hacer estupideces o un amigo que te incita a estudiar, por ejemplo. En este caso, la notocorda es un inductor muy bueno. La notocorda va a aparecer ahí y gracias a que la notocorda aparece, le dice al ectodermo, oye, ectodermo, tú estás arriba, tú eres el ectodermo, así que tú te vas a diferenciar en tubo neural, ¿ok? Él se pone en medio del mesodermo y dice, ¿sabes qué? Tú eres el mesodermo. Lo que está cerca mío, está en la notocorda, no, lo que estás cerca mío, tú te vas a llamar mesodermo paraxial de al lado, axial del eje axial. Cuando ya se dice que la notocorda aparece, es el eje axial. La notocorda es todo el centro de lo que es el embrión como tal. Entonces, ya que aparece la notocorda, se va a empezar a diferenciar el mesodermo. Entonces, tenemos que lo que está más cerca es el mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial, este ensanchamiento como tal, es a lo que se le denomina somitas. De ahí nacen las somitas. Las somitas nacen gracias a que se diferencia el mesodermo. ¿Qué también nace también? También se divide en un mesodermo intermedio, que es lo que está en medio, obviamente. ¿Qué es esto? Este trayecto de aquí, que es lo que está en medio, se va a denominar el mesodermo intermedio. Y dentro del mesodermo intermedio, sí ven que hay como unas burbujas de aire. Ya, eso es lo que se denomina celoma. Ya, el celoma es un espacio que va a estar dentro del embrión. Y ese celoma, cuando el embrión se termine de pregar, o sea, cuando se termine de cerrar como tal, esos espacios, ese celoma, es lo que va a componer a todas las cavidades del cuerpo humano. Gracias al celoma intraembrionario, nosotros tenemos espacios dentro de nosotros. Por ejemplo, la cavidad abdominal, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Entonces, yo cojo y les vengo y les explico esto a la final, porque no está en su libro, sí, no está en su libro, pero es mejor explicarlo así, como para que ustedes tengan una idea dónde aparece el celoma, cómo aparece el celoma y muy diferente a que solamente un libro venga y te ponga el celoma. Y tú como tipo, ya, ok, ¿qué es el celoma? Pero, ¿qué es el celoma como tal? Ese es el celoma. Entonces, tenemos que el celoma va a aparecer en clases del mesodermo intermedio, ¿ok? Y el mesodermo lateral como tal va a ser estas dos antenas que salen de aquí, también del mismo mesodermo, ¿ok? Y este mesodermo lateral se va a ir hacia arriba y hacia abajo. Entonces, toda cavidad, todo espacio necesita que lo recubra algo. Gracias al mesodermo lateral se va a recubrir esos espacios como tal. ¿Ok? Entonces, esa será la diferenciación del mesodermo. O sea, es literalmente que se divide ahora en tres. En una parte axial, en una parte intermedia y en una parte lateral. Y en la parte paraxial es donde van a salir los somitas. ¿Ok? ¿Sí se quedó claro eso? Sí. Ya. Ahora. Bueno, esto fue lo que les expliqué. Bueno, como se dan cuenta, aquí tenemos la gran notocorda, que es la inductora. Aquí vamos a tener el mesodermo paraxial o somita, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que es lo que está acá. Como les dije, el mesodermo lateral va a irse hacia arriba y abajo y es lo que lo va a cubrir totalmente, digamos, lo que va a cubrir a todas las cavidades que vayan a estar existiendo. Y el celoma es lo que va a ocasionar estas cavidades como tal. ¿Ya? Ahora. En el periodo embrionario también pasa algo bacán. Y es esto lo que les voy a explicar ahorita. A ustedes le pusieron preguntas y justamente su libro le dice que el saco vitelino es precursora de células germinales y células hematopoyéticas. Y tú dices, pero ¿cómo el saco vitelino puede ser esto? Ya, ok. Sí cachan esto. Esto que está acá, lo azul, es el ectodermo, ¿ok? Lo azul es el ectodermo. Ya, como yo les expliqué antes, el mesodermo intraembrionario tiene sus hojas, ¿no? Claro, y van a cubrir lo demás. Entonces tenemos el mesodermo, que es lo que está recubriendo todo, porque se va hacia arriba y abajo. Y acá abajo tenemos, por así decirlo, el saco vitelino, ¿ya? Dentro del saco vitelino, o sea, todo dentro de este saco vitelino, ¿ok? Va a haber una gran cantidad de células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir células pluripotenciales? Van a ser células que van a tener un gran potencial de poder diferenciarse en otras cosas. Por ejemplo, puede ser una célula madre como tal. Estas células van a estar metidas dentro de todo el saco vitelino. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el alantoides, porque acuérdense que eso lo expliqué en la anterior clase, pero
Pues aquí se lo voy a explicar. El alantoides es una prolongación del endodermo. Cuando el alantoides se mete dentro del mesodermo, ya, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que estas células que tenemos aquí, todas estas células pluripotenciales, cojan y empiecen a llenarse, empiecen a recorrer todo el mesodermo embrionario como tal, todo, lo, lo conquistan, por así decirlo, no es conquistan, tiene otro término, pero se me acabó de olvidar ya, pero es por así decirlo, lo conquistan, como que lo invaden, invaden todo el mesodermo. Entonces, todas estas células pluripotenciales, ¿para qué nos van a servir como tal? Tienen que saber esto. Por eso es que este saco vitelino se denomina el primer órgano hematopoyético del embrión. Porque cuando pasa esto, el saco vitelino mismo va a liberar todas estas células del mesodermo y estas células van a estar encargadas de formar vasos, hemangioblastos, que van a ser células sanguíneas, que van a ser precursoras de células, tanto por ejemplo, eritrocitos, células sanguíneas como tal, y también de qué cosa, de las redes de los vasos sanguíneos como tal. Entonces, por eso es que se dice que el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético, porque dentro del saco vitelino van a estar estas tan grandes células pluripotenciales que van a formar células sanguíneas, te van a formar vasos sanguíneos, y no solo eso, dentro de aquí también va a haber células que van a ser células germinales. ¿Qué son células germinales? Son células pluripotenciales también, pero que se van a poder diferenciar en un futuro, dependiendo la genética que tengas. Esas células se van a poder diferenciar ¿en qué? En espermatogonias o en ovogonias, es decir, células sexuales germinativas, ¿ok? Eso es un poquito más complejo, pero su libro de una se los bota así, que en el saco vitelino también va a haber células germinativas. Y esa es la explicación de cómo en el saco vitelino hay células germinativas. ¿Ok? Este, no sé si se quedó claro esto y por qué existe y por qué dice el libro que el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético o el primer órgano de células germinativas. No sé si se quedó claro esto. Sí. Ya listo. Ese es el por qué el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético como tal. Ahora, quiero que sepan algo. En la cuarta semana, como yo les mencioné, desde la tercera semana se va a crear el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. En la cuarta semana, que es el periodo embrionario, no es que va a estar terminado, pero va a seguir formándose. ¿Ok? Este periodo en el cual la cuarta semana se va a crear un tubo cardíaco como tal. ¿Ok? Esto es algo que se los digo porque para que sepan que este tubo cardíaco, como ustedes se dan cuenta, aquí, este será el tubo cardíaco como tal, es un tubo, solo que como está en un corte longitudinal no se ve como tubo, pero esto que está aquí, que es el tubo cardíaco, y aquí es para justamente cuando comenzamos la cuarta semana, más o menos, este tubo cardíaco y este sistema nervioso ya va a estar totalmente, no que totalmente terminado, pero es lo que se va a empezar a crear desde la tercera a la cuarta semana como tal. Es por eso que el libro te menciona que alrededor del día 21 y 22 de la cuarta semana empieza a latir el corazón como tal. El término empezar a latir el corazón está mal puesto en el libro porque no es un corazón, es un tubo cardíaco. Pero es verdad, desde el día 21 al 22 se puede decir que el embrión tiene los primeros latidos. ¿Ya? Y esta es la explicación de por qué tiene los primeros latidos. Porque forma un tubo. ¿Ya? Que este tubo va a ser el encargado de formar nuevos vasos y estos nuevos vasos van a servir para la distribución de todos los nutrientes y de todos los residuos del embrión como tal, ¿ok? Entonces, esta es la explicación de por qué se dice que el día 21 y 22 de la cuarta semana están los primeros latidos, ¿ok? Ahora, pegándonos un poquito más a lo que es el sistema nervioso. Esto ya lo expliqué en la anterior clase, pero voy a explicar ahorita aquí. Sí han visto que hay una sección del libro que se denomina los pliegues y te dice que el embrión se prega cefalocaudalmente, es decir, que el embrión pasa a ser, si se dan cuenta que es como un tubo, es algo liso, y de ahí coge y se hace como que así, ya. ¿Por qué hace esto? Porque esta es la cola y esta es la cabeza. Cuando se dice que se prega cefalocaudalmente, es que tanto la cabeza como la cola se van a acercar. ¿Y cómo se van acercando estos? Gracias a la gran rapidez que se va creando esto, que es el sistema nervioso como tal. ¿Ok? Lo primero que se forma y lo primero que se ensancha en un embrión es la cabeza. ¿Ok? Y eso se hace al sistema nervioso como tal. El sistema nervioso central, bueno, el sistema nervioso en general, este
este tubo neural se va ensanchando, va creando vesículas primarias, luego va creando vesículas secundarias y va creando lo que es el sistema nervioso o el encéfalo o el cerebro como tal. Entonces, como eso crece tan rápido, por la misma cantidad de que va creciendo tan rápido, tanto la cabeza como al nivel de la médula espinal, que es por acá la cola, es por eso que como que se van así, como que se va pregando cefalocaudalmente. Entonces, si les preguntan, ¿por qué se priega el embrión cefalocaudalmente? Por la rapidez que crece el sistema nervioso como tal. ¿Ok? Eso puede ser también una pregunta. Entonces ahí también nos quitamos por qué el embrión se priega cefalocaudalmente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda acerca de esto? No, todo claro. Listo. Ahora, les puse estas tablas, ¿ya? Este, aquí literalmente dice todos los órganos que van a derivar de lo que es las capas germinativas como tal. Quiero que se centren solo en estos, en los órganos como tal. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes no le van a decir de qué sección exactamente va a nacer del ectodermo, ¿ya? Solo le van a decir los órganos, pero algo que sí les puedo decir es que para que se aprendan estos órganos como tal, quiero que ustedes los engloben en grupos. Es lo ideal, así lo aprendí yo. Englóbenlos en grupos y apréndanse solamente las excepciones. Por ejemplo, ahora, cuando hablamos del ectodermo como tal, sobre el ectodermo, ¿qué vamos a decir? Todas las células que tienen que ver con el sistema nervioso, las neuronas, las células gliales, el encéfalo como tal, lo que viene a ser la hipófisis, la médula espinal, todo eso va del ectodermo, a excepción de qué cosas, de los anexos de la piel. ¿Cuáles son los anexos de la piel? El cabello, las uñas, las glándulas de la piel, que pueden ser glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas, y también las glándulas mamarias, como tal, el epidermis. Esas serán unas excepciones, por ejemplo. Si ustedes cogen y dicen, voy a englobar en el ectodermo todo el sistema nervioso como tal. Todo lo que tenga que ver con nervio o sistema nervioso es el ectodermo, sí o sí. Ahora decimos, ahora tengo que aprender el sistema nervioso, ectodermo. ¿Y qué más? Y la epidermis y los anexos de la epidermis como tal, que sería el cabello, las uñas, las glándulas de la piel y las glándulas mamarias. ¿Qué otra cosa más? La médula de la suprarrenal. Ojito con esto. La suprarrenal va a tener una médula y una corteza. Solamente la médula va a ser del ectodermo. ¿Ok? Ahorita no les voy a explicar cómo es que la médula es el ectodermo, porque eso es un proceso mucho más largo y ahorita eso sí no tiene nada de relevancia. Pero dábenselo esto, porque les pueden poner la médula suprarrenal y ustedes dicen suprarrenal, pum, mesodermo. No, solamente es la médula como tal. La médula suprarrenal es el ectodermo. ¿Ok? Asimismo, la dermis de la cara y cuello. Esta es otra excepción que apréndensela, ¿ok? ¿Por qué? Porque la dermis se va a generar en todo el mesodermo, pero solamente la dermis de la cara y el cuello, solamente la dermis de la cara y el cuello va a ser por el ectodermo. ¿Por qué solamente la dermis de la cara y el cuello van a ser por el ectodermo? Porque primero porque es lo primero, el sistema nervioso o el ectodermo va a estar mucho más cerca de lo que es toda la cabeza y cuello, ¿ok? Y segundo, por los arcos faringios, que eso ahorita no les voy a decir qué es, pero es algo importante que tienen que saber como tal. Ya. Célula de Schwann y la gilia son células nerviosas como tal. Y ganglios simpáticos. Cuando ustedes escuchan lo que es el término ganglio, todo lo que es ganglio se refiere a nervioso también. Entonces, si ustedes escuchan algo de un ganglio, es sistema nervioso, ectodermo como tal de una. ¿Ya? Entonces, así mejor se aprenden las cosas. En ectodermo enroban todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso y se aprenden las excepciones, ¿ok? Cabello, uñas, glándulas de la piel, glándulas mamarias, epidermis, dermis en la cara y el cuello, médula de la suprarrenal y nada más. O sea, de ahí hay otras cosas que en realidad no creo que la estén tomando porque son mucho más rebuscadas. Los melanocitos no están en su libro, no están en el cuadro de ustedes, la meninges tampoco, odontografos tampoco. Así que por ese lado bacán. Pero este es un cuadro que si lo quieren aprender, lo pueden aprender así, de manera didáctica. Nos vamos al mesodermo. Cuando ustedes escuchan el mesodermo, M, músculo. Todos los músculos que tengan que ver, los músculos esqueléticos, es decir, los músculos que podemos mover, y los músculos lisos y los músculos cardíacos van a ser el mesodermo. Cuando te escuchen músculo, mesodermo como tal. No importa que tenga que ver con de qué tipo de mesodermo es. No pasa nada. Mesodermo, músculo. Primero empezamos por ahí. Segundo, ¿qué tamaño va el mesodermo? Ok.
Nosotros decimos que las somitas es literalmente el mesodermo, solo que el mesodermo intermedio como tal, perdón, el mesodermo paraxial, todo lo que es el esqueleto axial, bueno, más fácil, todo lo que es el esqueleto humano, tanto el axial como el apendicular va a ser por el mesodermo, todo el esqueleto, menos qué cosa, todos los huesos que sean, todos los huesos que sean de la cara, el cráneo, esos huesos del cráneo, esa cabeza como tal, no va a ser el mesodermo, va a ser el ectodermo, ¿ok? Entonces, mesodermo. Vámonos, nos centramos ahorita en el mesodermo. ¿Qué va a haber el mesodermo? M de músculos. Listo. Todos los músculos del cuerpo humano va a estar hechos por el mesodermo. Pasamos por ahí. Segundo, la E de esqueleto. Ya listo. Entonces vamos. M, músculo, E, esqueleto. Todo el esqueleto humano también por el mesodermo. Menos cuáles? Los huesos del cráneo. Listo. Entonces ya sé que todos los músculos va a ser por el mesodermo. Todo el esqueleto va a ser por el mesodermo. Menos la del cráneo. Listo. ¿Qué más podemos ir viendo? S de sistema urogenital, ¿ok? Pueden poner el S y el O como sistema urogenital, la O, o sea, no sé, ya. Todo lo que tiene que ver, absolutamente todo lo que tiene que ver, ureteres, riñón, uretra, todo eso viene del mesodermo. Ahorita no quiere decir si viene del mesodermo intermedio, para eso ahorita no importa, pero todo el sistema urogenital viene del mesodermo. Menos qué cosa, la vejiga. La vejiga no viene del mesodermo como tal, ¿ya? ¿Qué otras cosas más también del mesodermo? La corteza de la suprarrenal. Aquí, ojo con esto, grábenselo siempre. La médula del suprarrenal es el ectodermo, pero la corteza de la glándula suprarrenal es del mesodermo, ¿ok? De ahí, la sangre sobre las linfáticas, membranas serosas pleura, eso no está en su cuadro. Corazón, bueno, corazón viene del mesodermo, por si acaso, ¿tiene sentido, no? Si nosotros decimos que el mesodermo genera los músculos, el corazón es un órgano muscular, tiene su mismo órgano, tiene su mismo músculo cardíaco, entonces tiene sentido que el corazón también viene al mesodermo. ¿Ok? Entonces, esto tampoco está ahí, esto tampoco está ahí. ¿Ok? Entonces, como tal, vamos a nuevo recapitulando todo. Cuando hablemos del mesodermo, ¿qué va a derivar el mesodermo? Los músculos, tanto de todo el cuerpo humano, la M de músculos, la E y S de esqueleto, ¿ok? Acuérdense, todo el esqueleto menos el cráneo. El cráneo no. Digamos, si le ponen un hueso del cráneo, que puede ser el frontal, por ejemplo. ¿De dónde se deriva el frontal? Del mesodermo, no, del ectodermo, porque es el cráneo, por ejemplo. ¿Ok? Todo el sistema urogenital del mesodermo como tal, menos la vejiga. La vejiga sí no es el mesodermo. Ya. Si nos ponen la médula y la suprarrenal, ¿qué ponemos? Ectodermo. Pero si nos ponen la corteza, mesodermo. ¿Ok? Entonces, así vayan englobando todo el sistema de órganos. ¿Ok? Si le ponen un músculo, le pueden poner el bíceps braquial. El bíceps, ya, el mesodermo, porque es un músculo. Así. Si le ponen, digamos, no sé, un músculo como el cuádriceps. ¿De qué capa germinativa deriva el cuádriceps? Yo te quedo como tipo chusta, pero me pones cuádriceps, loco, o sea. Más respeto, te dice, no, en cuádriceps es un músculo, listo. Ya sabemos que es Ya sabemos que viene el mesodermo. Si te ponen de dónde deriva la doceava costilla, te quedas tipo, la doceava costilla, la doceava costilla, es del eje axial, entonces viene el mesodermo. O sea, todo eso, así como de tipo, a veces te pueden poner órganos así rebuscados. Te pueden poner de dónde deriva el estómago, y a ese ahorita es el siguiente punto que vamos a ver ya. Pero así, enroben todo, enroben todo. Así yo me aprendí esta tabla de miércoles del periodo embrionario, todo. Obviamente que empieza a ser un poquito más difícil porque tienes que aprender si es el paraxial, el intermedio, el lateral, todo eso. Pero ahorita lo bueno es que no tienes que hacerlo solo así. Entonces, enroben todo. Entonces, el tubero va a enrobar todo lo que es el sistema nervioso, menos las excepciones, que son los anexos de la piel, que es glándula, pelo, uña, glándula mamaria. También lo que es la médula de la suprarrenal y los huesos de la cara y el cuello, ¿ok? Y la dermis de la cara y cuello también, ya. Y el mesodermo lo englobamos todos los músculos del cuerpo humano, bacán, ya englobé todos los músculos del cuerpo humano. Englobo también toda la dermis del cuerpo humano, listo. Englobo todo el esqueleto del cuerpo humano, pero espérate, no todo el esqueleto, menos la cabeza, menos el hueso del cráneo, listo. Ya englobé eso. ¿Qué más me falta? Aprenderme las otras cositas más pequeñas, que es la corteza del suprarrenal, el vaso, bueno, el corazón, ya le digo, el corazón es un órgano muscular, entonces entra en el mesodermo como tal. Y todo el sistema urogenital, pero no todo el sistema urogenital. ¿Por qué?
porque ya me dijiste que en la vejiga no viene el mesodermo, eso es una excepción, listo. Y así ya me aprendí todo el cuadro del mesodermo, por ejemplo, ¿ok? Y para continuar con el endodermo, ¿ok? El endodermo va a coger y va a ser todo el sistema digestivo, menos qué cosa, todo el sistema digestivo y respiratorio, eso, menos qué cosa, la vejiga, ¿qué digo? Menos, no, y la vejiga como tal, pero no era menos, y la vejiga. Entonces, todo el sistema respiratorio, tanto los pulmones como la tráquea, tanto los pulmones como la tráquea como la laringe, va a venir de qué? Del endodermo, ¿ok? Todo el sistema digestivo, esófago va a venir el endodermo, estómago va a venir el endodermo, colon va a venir el endodermo, el páncreas, sí, ¿por qué el páncreas? Porque el páncreas es parte del sistema digestivo. El hígado, sí, porque es parte del sistema digestivo. Glándula tiroides, glándula paratiroidea, son glándulas anexas al sistema respiratorio como tal, porque están ubicadas por ahí, pero también se la puede tomar en cuenta. Listo. Y bueno, esto es lo que es revestimiento lo que es revestimiento de la caja timpánica y todo, no lo vi en su libro, así que esto no le estaría parando mucha bola. Y aprenderse también lo que es la vejiga urinaria, ¿ok? La vejiga urinaria. Esto de la uretra también sí es, pero no creo que les tomen esto, la verdad, porque eso no está en su libro, pero sí dice lo de la vejiga urinaria. Entonces, quiero que se claven así el endodermo, todo el sistema digestivo y todo el sistema digestivo y respiratorio más la vejiga. Ya. Que sí, que todo el sistema, que todo el mesodermo es todo el sistema urogenital. Sí, pero menos la vejiga. ¿Y por qué menos la vejiga? Porque si ustedes se acuerdan, el alantoides viene del endodermo. Y una función que está en el libro del alantoides es que va a formar en un futuro la vejiga. Por eso es que el alantoides no tiene origen del mesodermo, sino del endodermo. ¿Tienen alguna duda acerca de los órganos de estas tres capas? Nope. Ya. Dale, vale, te dejo. Ya. A ver, me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, Listo. se puede. Bien, chicos. Ahora vamos a ver el periodo embrionario. Tenemos que tener en cuenta que el periodo embrionario es hasta la 8ª semana. Una vez que ya entramos a la 9ª semana, ya estamos hablando de periodo fetal, ¿ok? Entonces, en cuanto a la 4ª semana, lo que tenemos es que esta semana empieza a partir de los 22 días aproximadamente. Entonces, a inicios de esta semana nos encontramos con la aparición de los somitas. Entonces, los somitas van a estar originados a partir de el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial va a empezar a segmentarse o dividirse y va a ir formando estas bolitas que ven acá. Estos son los somitas. Entonces, una de las funciones de los somitas es que estas van a empezar a producir células que van a darle origen a las vértebras, a las costillas, en sí son estructuras de la parte dorsal o de la espalda. Otros elementos que dan origen es, por ejemplo, los músculos esqueléticos que se encuentran en la espalda, al igual que la piel de la espalda o la piel dorsal. ¿Ok? Eso en cuanto a función de los somitas, chicos. Entonces, estos somitas se van a encontrar dispuestos en una dirección opuesta o alrededor del tubo neural. ¿Ok? Entonces, el tubo neural va a presentar dos aberturas. Una abertura a nivel craneal o cefálico y una abertura a nivel caudal. ¿Ok? Estos se denominan neuroporos. Neuroporo craneal y neuroporo caudal. ¿Ok? Ya para la semana 24 aproximadamente, lo que nos encontramos es que el neuroporo, bueno, ya para el día 25, 26 aproximadamente, el neuroporo craneal ya va a cerrarse, como vemos acá. Sin embargo, el neuroporo caudal, que es el que está aquí abajo, va a seguir abierto hasta finales de la 4ª semana. ¿Ok? Entonces, déjame quitar esto aquí. Ahora, chicos, esta sí es una foto del libro de Martini. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito en esta. Entonces, ya para el día 26 a 27, lo que tenemos, uno, es que este embrión se ha plegado de tal manera en el que tenemos una forma de C, ¿ok?
una característica principal. Otra cosa que tenemos es que ya se van a formar las placodas óticas, es decir, lo que va a ser el futuro oído, como pueden ver acá. Y de igual manera van a ir formándose las placodas cristalinianas, que es lo que le va a dar lugar al ojo, ¿ok? O al cristalino del ojo, sí, para ser más específicos. Otra cosa que se van formando son los arcos faríneos, que son estas pequeñas protuberancias de mesodermo, ¿ok? Los arcos faríneos en sí, el primer arco, por ejemplo, es el que va a ir dando origen, así para hablarles en general, chicos. El primer arco es el que va a ir dando origen a la mandíbula y al maxilar. El segundo arco tiene que ver con el hueso ioides, más que todo. También con, por ejemplo, el vientre posterior del ligástrico, que eso ya lo van a ver en anatomía, chicos, pero generalmente hablando. Y bueno, tenemos finalmente el tercer arco faríngeo, ¿ok? Que por ejemplo daría lugar al músculo estilofaríngeo, un ejemplo, ¿ok? Entonces, otra cosa que tenemos ya en este día es el corazón. El corazón ya a partir de esta semana lo vamos a encontrar de manera más desarrollada, aparte de su función, justo como les estaba diciendo Carlos, ya para estos días, el corazón ya puede bombear sangre y como les estaba comentando, su tamaño aumenta. Por lo tanto, va a generar una pequeña prominencia cardíaca. ¿Ok? Esta es otra característica. Luego tenemos que ya para finales de la cuarta semana, este extremo caudal se cierra. Y con el plegamiento podemos ver que se forma esta cola. Saladín les pone como cola, aquí en Martini les dice extremo caudal. ¿Ok? Entonces, otra característica es el prosencéfalo. El prosencéfalo se lo conoce como el cerebro anterior. Entonces, lo que vemos aquí es esta eminencia o esta prominencia, protuberancia a nivel cefálico. ¿Ok? Esto es debido al prosencéfalo. Entonces, aquí les repito, chicos. Ya en estos días, lo que encontramos serían las placodas óticas, que es lo que le va a dar origen al oído, las placodas cristalinianas, que es lo que le va dando forma al ojo. Tenemos la aparición del prosencéfalo, que va a formar una pequeña protuberancia a nivel cefálico. También tenemos el desarrollo del corazón, que como dice en Moore, ya les dice que bombea sangre, y justamente por su tamaño forma una pequeña prominencia cardíaca, que es la que vemos aquí. Otra cosa es que se van formando unos esbozos o yemas de las extremidades superiores. Es decir, aquí es donde se van a formar los brazos. ¿Ok? Si en esta bolsita de aquí, esta es la yema de la extremidad superior. Al igual que se va a ir formando una yema aquí abajo, que sería las futuras extremidades inferiores. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta ahí todo claro con la cuarta semana. O Sí, eso. amigos, solo para agregar de Vale, ahorita será como de tipo, no sé si su reacción será como tipo, ¿qué es esto? Sí, te iba a decir, Sí. ¿por qué le enseñamos estos cambios externos? Y es porque yo me di cuenta de que en algunas autoevaluaciones le pusieron a usted, digamos, en la cuarta semana, ¿qué se puede ver? Y me acuerdo una respuesta que era arcos faríneos y somitas. Y aunque ustedes no lo lean, yo también estaba leyendo su libro y yo me di cuenta que textualmente no te dice en algún párrafo en esta semana aparece esto, arco faríngeo, o aparece las somitas como tal. O sea, yo lo sabía porque porque Valeria y yo sabemos la teoría, ya estamos estudiando esto como tal. Pero, ¿qué fue lo que me di cuenta? Que le están sacando preguntas en las imágenes. Entonces, sí, efectivamente, había una imagen que decía cuarta semana y tú veías las características de la imagen y tú veías claramente que aparecían arcos faringios, tú veías claramente que aparecían somitas, tú veías que habían yemas y todo. Entonces, por eso es que le estamos dando tipo los cambios externos. ¿Cómo se puede ver un embrión como tal así en esas semanas? Porque las pueden poner, digamos, en tal semana porque se aprecia esto. Y digamos, tú dices, pero no está en el texto. Y punto, señalan la imagen. Y sí pueden tomar así porque sí nos han tomado también a nosotros así. Entonces, esa es la explicación de por qué le estamos dando ahorita estas imágenes como tal de los libros que estamos en Salaín y Martínez. Porque yo me di cuenta que las respuestas no estaba textualmente en el párrafo, sino que en la imagen. Entonces, sí quiero que se fijen tipo qué característica tiene cada imagen en la que esté nombrando Vale, para que si le preguntan, digamos, de qué semana es,
que sea la cuarta semana de esta fotito de aquí, sepan, digamos, qué puede ir viendo uno, y esa sea la respuesta como tal. Ahora sí, vale, sigue. Claro, chicos. Bien, entonces hasta ahí no hay dudas. ¿Algo que quieran que repita? Disculpa, tengo una duda. Respecto al neuroporo craneal y al caudal, ¿en qué momento se cierran? No puedo escuchar bien eso. Sí, el neuroporo craneal se cierra aproximadamente en el día 26, mientras que el neuroporo caudal aproximadamente entre los días 27 y 28. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que ya está cerrado el craneal, sin embargo el caudal sigue abierto. ¿Okay? Esto es básicamente por el día 25-26. Y ya por el día 27-28 podemos ver que el neuroporo caudal se cierra y por lo mismo vemos que hay una pequeña curvatura, es como que un pliegue, ¿verdad? Se pliega el embrión al cerrarse formando esta cola o extremo caudal. Ya para el día 27-28. ¿Sí? Gracias. Listo. Bien, chicos. Ahora, esta parte sí es rápida. Aquí lo que, como les estaba diciendo Carlos, procuramos enfocarnos en las semanas que les menciona el libro. Por eso nos saltamos la quinta y la sexta. Entonces fuimos directo a la séptima. ¿Ok? Ahora, ya en la séptima semana, como pueden ver aquí, el oído y el ojo ya se encuentran mucho más desarrollados. ¿Ok? Otra cosa es que podemos ver que a nivel de las extremidades superiores se van a formar estos rayos digitales. Los rayos digitales es lo que nos permite identificar a los dedos. Son estas líneas aquí, líneas de separación. Ojo, esto no nos dice que los dedos a este nivel ya están separados, sino que nos permite identificar a los dedos, nada más. Son pequeños surcos, nada más, ¿ok? Superficiales. Ahora, otra característica es la protuberancia hepática, ¿ok? Un dato para ponerlos en contexto es que a partir de la sexta semana, el hígado va a producir o va a cumplir una función hematopoyética. Es decir, que el hígado va a ser el encargado de producir a las células sanguíneas. Por lo tanto, al cumplir una función tan importante, el hígado va a tomar un tamaño extremadamente grande. Es decir, es tan grande que va a ocupar casi toda la cavidad abdominal. Por lo tanto, todo lo que ven en la pancita, si bien esta pancita básicamente es el hígado, ¿ok? Es una prominencia causada por el hígado, ¿ok? Ahora, otra cosa es la cola. La cola, esta foto sí es de Saladín. Entonces, la cola no le dice, uy, perdón, no les va a decir como extremo caudal, como les dice Saladín, sino que les dice directamente cola, ¿ok? Pero es lo mismo, es la misma estructura, ¿ok? De igual manera, podemos ver que la placa del pie ya se ha formado, sin embargo, todavía no vemos estos rayos digitales, esta separación de los dedos, ¿ok? Hasta ahí todo bien, chicos. En la séptima semana no son muchas características de diferencia, únicamente los rayos digitales, la protuberancia hepática, vemos ya el ojo y el oído más desarrollados. ¿Ok? Bien, chicos. Si no hay dudas, ¿todo bien? Ahora, entrando en la octava semana, que como les dije, esta ya vendría a ser la última semana del periodo embrionario. Pasando a la novena, ya estamos hablando del periodo fetal. Entonces, dentro de la octava semana, tenemos, esta foto es del libro de Martini. Entonces, si les llegan a poner una foto y ustedes vean que hay siguen esta pequeña hendidura aquí, acá, estos son vasos sanguíneos. Entonces, esta estructura se le denomina plexo. Este es el plexo. Ya, perdón. Este es el plexo vascular del cuero cabelludo. Básicamente es una red de vasos que se va a encontrar rodeando a la parte cefálica del embrión. ¿Ok? Entonces, estos vasitos aquí, si ven estas hendiduras acá,
estos son vasos. El plexo, perdón, esto de aquí, es el plexo vascular del cuero cabelludo. ¿Ok? Una característica de la octava semana. Bien. Otra cosa es que la cola ya no va a estar, como pueden ver aquí. Es como si se hubiera obliterado. ¿Ok? Ahora, otra cosa es que ya en la octava semana se va a dar la osificación del fémur. Es decir, el fémur viene a ser este huesito de aquí. Entonces, una característica de la octava semana es que ya se van a hacer más prominentes o se van a hacer más notorias la rodilla y el codo del embrión, como vemos acá. Entonces, a su vez, ¿qué sucede? Que los dedos, tanto de los pies como de las manos, van a experimentar un alargamiento. Por lo tanto, las extremidades superiores e inferiores se van a ir acercando a una zona ventral, es decir, se van a ir haciendo para adelante. ¿Ok? Y esto le va a permitir al embrión ya poder realizar movimientos totalmente voluntarios. Por la sexta semana, a partir de la sexta semana, sí se dice que el embrión puede hacer movimientos, pero son totalmente involuntarios, son como espasmos, ¿ok? Pero ya a nivel de la octava, ya vemos que sus extremidades están mucho más desarrolladas, incluso vemos ya la separación de los dedos, tanto de los pies como de las manos, tenemos que ya pueden hacer movimientos totalmente voluntarios, ¿ok? Bien, chicos. Aquí serían todas las características, por si no hay alguna duda o si quieren que repita algo. Entonces, aquí les recuerdo, chicos, ya no va a haber cola, como les estábamos diciendo aquí, ya no va a haber cola, ya podemos ver de manera más notoria a las rodillas y los codos del embrión. ¿Ok? Tenemos el plexo cabelludo, el plexo vascular del cuero cabelludo como otra característica y las extremidades que ya se van haciendo hacia adelante. ¿Ok? Se van centrando, por así decirlo. Listo, chicos. ¿No hay alguna duda para poder pasar? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Perfecto. Bien, chicos, ahora le damos paso a Carlitos para que siga. Ya, ok, antes de seguir, o sea, ahora sí, antes de seguir, ahí acabaría periodo embrionario como tal. Lo que sigue es periodo fetal. Este, Voy a nombrar unas cosas del periodo fetal que sí les tomaron a ustedes en una autoevaluación, en su autoevaluación como tal, y de ahí sí les voy a preguntar algo para ver si, con eso terminaría todo, porque sí estoy un poquito perdido. La verdad es que estoy un poquito perdido con sus sílabos. O sea, según yo, no entraría en sus sílabos, no sale periodo fetal como tal, pero le han preguntado cosas de periodo fetal. Este, entonces yo le pasé a ustedes un cuadro delante del periodo fetal, de los cambios externos, ¿ok? No sé si se lo van a tomar, igual lo podemos dar, pero sí quisiera que me digan ahorita y me confirmen si en realidad se lo van a tomar esos cuadros que están ahí. Justamente un cuadro que te lo divide como en octava semana, te dice después características la doceava, después la dieciséisava, la semana 20, semana 24, semana 28. Quisiera saber si alguno de ustedes en clases les tomaron eso. Ok. ¿Puedes repetir lo que preguntaste? Discúlpame, no te Sí, escuché, porfa. se me cortó. Sí, lo que pasa es que había un cuadro, ya, que yo les mandé en el grupo, que también te dice periodo fetal. Y digamos que dice semana 12 y te daba características de lo que se podía ver. Semana, así mismo, no sé si está viendo, semana 16 y se veían algunas cosas que, o sea, es un cuadro y las características que pasaban en la semana 16 como que se pueden ver los hilos externos, que el color de la piel se desalta, así mismo con la semana 20 semana 24 así hasta llegar a la semana 38 que es al término. No sé si a alguno de ustedes le enseñaron eso específicamente.
O sea, en mi paralelo que yo recuerde, no. Y en las A ese punto autoevaluaciones no. nunca explicaron eso. Ya, listo. Creo que Entonces solo solo, llegamos hasta embrionario. Ajá. listo. Entonces le voy a explicar esto de aquí y con eso terminaríamos ya. Que lo que pasa es que sí me tiene medio enredado porque ¿por qué? Porque en su autoevaluación sí le preguntaban sobre el periodo fetal y es lo que ahorita le voy a explicar. Y con eso terminaríamos la clase de vida. Ya. Y es esto, aunque usted no lo traen, esto que está aquí sí es parte del periodo fetal. Y le preguntaron algo sobre el agujero oval. Eso sí es periodo fetal. Por eso es que me tenía claro esto de lo que les pregunto ahorita. Ok, quiero que sepan algo. Primero, esto va a quedar grabado. No me gusta su libro. En serio, Valeria y yo, ustedes no saben cómo hemos sufrido para intentar explicar lo que sale el libro, porque hay cosas que lo generalizan mucho, no tiene un orden. Y como yo les mencioné el primer día, para estudiar Génesis se necesita un orden como tal. No hay que ser castroso, pero es que así se desprende Génesis, porque si te enseñan, digamos, algo primero y después que te cogen y te enseñan, no te enseñan con el orden, no se entiende como tal. Pero le voy a explicar ese párrafo pequeñito y periodo fetal que habla sobre el agujero oval. Quiero que sepan algo. El sistema circulatorio de un embrión no es similar al del humano. Y el libro te menciona de que primero la arteria umbilical nace de la arteria ilíaca, ¿ya? Y esa arteria ilíaca le va a dar origen a la arteria umbilical y que va a ir por el hígado, ¿ya? Eso en realidad en un embrión no es verdad, pero no me voy a meter ahorita en eso. Ya. Pero el punto que sí les quiero que sepan de todo esto es que la diferencia entre la de un embrión con la de un adulto, que es lo que está acá, y esta es la de un embrión, que sí pues les pueden tomar, es que aquí en este caso las arterias no van a llevar sangre oxigenada, sino que van a llevar sangre desoxigenada. Las venas son las que van a llevar la sangre oxigenada, ¿ok? Y eso va a cambiar solamente cuando el bebé dé su primer respiro. Cuando el bebé nazca, es que se va a cambiar todo eso, ¿ok? Y cuando el bebé nazca, lo que se va a cambiar primero es que ahora las arterias se van a llevar sangre oxigenada y que las venas van a llevar sangre desoxigenada. Eso le pueden estar preguntando, ¿ok? Y esto que está aquí, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto es un corazón fetal. Y les voy a explicar el agujero oval, cosa que no sé por qué se lo preguntaron, porque no se lo tuvieron que haber tomado en esa autoevaluación, pero como yo les mencioné antes, aquí se llevaba, primeramente, ¿para qué sirve el agujero oval? El agujero oval es una comunicación que solo tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda como tal. En un humano esto está cerrado y se divide en cámaras del corazón como tal, no está todo conectado, ¿ya? Y tiene sentido porque en un lado te llega sangre oxigenada y en otro te llega sangre desoxigenada de los pulmones, ¿ok? Pero en un embrión no es necesario tener eso. ¿Por qué? Porque un embrión los pulmones no funcionan todavía, está dentro del cuerpo de la madre. No, no, no debería existir eso. Entonces se mantiene un orificio en el cual la sangre entra, ya la sangre entra por la aurícula derecha y hay una comunicación entre la aurícula derecha y la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente nombra eso en el periodo fetal. Lo primero que te dicen, ese párrafo lo primero que te explica es lo que ya les dije, que las arterias llevan sangre desoxigenada y las venas llevan sangre oxigenada. El bebé nace, el bebé pega su primer llanto, se cambia el orden, ahora las arterias ya llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada. ¿Y qué pasa con el foramen oval? ¿Qué pasa con esta comunicación que había entre aurícula y aurícula? Se cierra. Cuando el bebé nace, ejerce tanta presión al momento de respirar que aquí había como una especie de válvula y se cierra. Y el foramen oval se cierra como tal. Entonces, ahorita sí ya no hay esa comunicación y ya no pasa la sangre de una aurícula a la otra aurícula. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de la pregunta sobre el periodo fetal, que me acuerdo clarito que es una cosa en el periodo fetal, cuál de los siguientes acontecimientos pasa, y es esto. Entonces, ¿qué le pueden estar preguntando si le preguntan algo del periodo fetal? De ese único párrafo de Saladín, que es muy chiquito, y tráigame lo que el periodo fetal es hartísimo, y ya, es, primeramente, que las arterias y las venas, antes de que nazca, las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre con oxígeno. Segundo, que después del nacimiento ese valor cambia. Tercero, se cierra el foramen oval. ¿Y por qué se cierra el foramen oval? Por así decirlo, por el primer llanto del bebé. ¿Ya? Eso es lo que les puedo resumir lo del periodo fetal de ese libro. ¿Ya? Entonces, si ya me confirmaron que al final no les enseñaron esto, eso sí ya sería de más y eso sí le puede llegar a confundir, muchachos. Entonces, con eso terminaríamos lo que nos faltaría revisar de lo que es
de lo que en realidad sería ya Génesis como tal. Ahora, no saben todavía que va a haber un quizzes, y eso les pasaré ahorita. ¿Ok? ¿No quedó alguna duda acerca del último párrafo que dice periodo fetal? Que no, repito, en su libro no sale que lo van a tomar periodo fetal, pero hicieron una autoevaluación donde se veía eso. Entonces, por eso se lo estoy diciendo ahorita. Entonces, no sé si tienen alguna duda acerca de eso. No, todo está claro, gracias. Bueno, si no tienen alguna duda, voy a pasar el link del Kahoot. ¿Ok? Déjenme. Déjenme eliminar una pregunta del Kahoot que puse de lo de lo último. Ah, ah, ajá. No, esto que está aquí. Espera un ratito. Ya pasó el link del Kahoot. Déjenme editar esto porque después causa confusión. Pensé que debía de tener la grabación también.